Esta es una pregunta que desconcierta a la mayoría. La Reserva Federal imprime dinero, billones de dólares. Lo crea de la nada. Solo números en una pantalla de computadora. Sin respaldo en oro. Sin activos que lo respalden. Nadie depositó nada. Simplemente lo crea. En 2020 y 2021, la Reserva Federal creó 6 billones de dólares. 6 billones de la nada. No los extrajo. No los ganó. No los pidió prestados a nadie. Simplemente los hizo aparecer en una computadora. Pero aquí está el problema. Cada billete de dólar en tu billetera dice billete de la Reserva Federal en la parte superior. Un billete es un instrumento de deuda. Es una promesa de pago. Cuando firmas un pagaré para un préstamo de auto, te comprometes a pagarle al banco. Ese billete representa deuda, lo que significa que cada dólar existente es técnicamente deuda. Alguien le debe ese dólar a otra persona. Entonces, si la Reserva Federal crea dólares de la nada y esos dólares son deuda, ¿a quién le debe la Reserva Federal ese dinero? Piénsalo. Lo crearon de la nada. No había prestamista. Nadie les dio dinero para prestar. Simplemente lo hicieron aparecer. Entonces, ¿quién es el acreedor? Si los dólares son instrumentos de deuda y la Reserva Federal los creó, ¿a quién le debe la Reserva Federal? La respuesta debería ser sencilla, pero no lo es. Porque cuando se entiende cómo funciona esto en realidad, uno se da cuenta de que todo el sistema monetario está diseñado para transferir riqueza de los ciudadanos a los bancos privados. La Reserva Federal no le debe el dinero a nadie, pero el gobierno de Estados Unidos le debe el dinero a la Reserva Federal, que es propiedad de bancos privados, lo que significa que el gobierno pide prestado dinero creado de la nada y paga intereses perpetuamente a los bancos privados, y los ciudadanos pagan esos intereses con sus impuestos. Es la mayor estafa de la historia financiera, oculta a plena vista, que lleva funcionando más de 100 años, y la mayoría de la gente no tiene ni idea de que existe. Esta es la historia de cómo se crea realmente el dinero, quién controla realmente la Reserva Federal y por qué la deuda nacional jamás podrá pagarse. Porque si se pudiera, no habría dinero. El sistema está diseñado para exigirle una deuda permanente y el pago de intereses perpetuos a bancos privados. Antes de responder a quién le debe dinero la Reserva Federal, es necesario comprender qué es realmente la Reserva Federal, porque probablemente todo lo que cree saber sea erróneo. La mayoría de los estadounidenses creen que la Reserva Federal forma parte del gobierno, una agencia gubernamental como el Departamento del Tesoro o el IRS. No es así. La Reserva Federal es un cártel bancario privado. Fue creada en 1913 mediante la Ley de la Reserva Federal y fue diseñada por banqueros para banqueros con el fin de controlar la oferta monetaria. Esta es su estructura. El sistema de la Reserva Federal consta de 12 bancos regionales de la Reserva Federal: Nueva York, Chicago, San Francisco, Filadelfia, Boston y otros 7. Cada uno de estos 12 bancos es una corporación privada, no una agencia gubernamental. Tienen accionistas, y esos accionistas son bancos comerciales privados. JP Morgan Chase posee acciones del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. También Citibank, Bank of America, Goldman Sachs y Morgan Stanley. Los bancos más grandes de Estados Unidos son, literalmente, accionistas de la Reserva Federal. Son sus dueños. Ahora bien, también existe una junta de gobernadores en Washington, D.C., 7 gobernadores nombrados por el presidente y confirmados por el Senado. Esto da la apariencia de control gubernamental, pero es una ilusión. La Junta de Gobernadores establece la política monetaria, pero son los bancos regionales de la Reserva Federal, que son privados, quienes realizan el trabajo real, crean el dinero, interactúan con los bancos, custodian los activos y son propiedad de bancos privados. Así es como funciona. Cada banco comercial que forma parte del sistema de la Reserva Federal, lo que incluye a todos los grandes bancos, está obligado a comprar acciones de su banco de la Reserva Federal regional. Por ejemplo, JP Morgan Chase, al tener su sede en Nueva York, posee acciones del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Estas acciones pagan un dividendo del 6% anual, garantizado y libre de riesgo. Pase lo que pase en la economía, los bancos miembros obtienen un rendimiento del 6% sobre sus acciones de la Reserva Federal. Esto está estipulado por ley. La Reserva Federal está legalmente obligada a pagar a los bancos privados un 6% anual antes de que cualquier beneficio se destine al Tesoro. Así pues, la Reserva Federal es una institución con ánimo de lucro propiedad de bancos privados que paga dividendos a dichos bancos y tiene el poder de crear dinero ilimitadamente. Reflexionemos sobre esto. Un cártel bancario privado tiene el poder de crear dinero y cobra intereses al gobierno por él. Ahora bien, cabe preguntarse, ¿por qué el gobierno otorgaría a los bancos privados el poder de crear dinero? Ahí reside el engaño. En 1913, los bancos más grandes de Estados Unidos,
liderados por J.P. Morgan, los Rockefeller y los Rothschild, presionaron al Congreso para que aprobara la ley de la Reserva Federal. La presentaron como una forma de estabilizar la economía y prevenir las corridas bancarias, y algo de cierto había en ello. El pánico de 1907 había provocado el caos, pero lo que realmente buscaban era el control de la oferta monetaria. ¿Por qué? Quien controla la oferta monetaria controla la economía y controla el gobierno. Después de 1913, el gobierno tuvo que pedir dinero prestado a la Reserva Federal, un cártel bancario privado. La ley de la Reserva Federal transfirió el poder de crear dinero del gobierno a los bancos privados. Es la mayor transferencia de poder en la historia de Estados Unidos. Y la mayoría de la gente ni siquiera sabe lo que pasó. Entonces, ¿cómo crea dinero la Reserva Federal? Aquí es donde se pone técnico, pero presten atención porque esta es la clave para entender la estafa. Este es el proceso paso a paso. Paso 1. El gobierno de Estados Unidos necesita dinero. Digamos que el Congreso aprueba un presupuesto. Necesitan gastar 5 billones de dólares este año, pero los ingresos fiscales son solo de 3 billones. Tienen un déficit de 2 billones de dólares. Necesitan pedir prestados 2 billones de dólares. Paso 2. El Departamento del Tesoro emite bonos. Los bonos del Tesoro son IUS, ingresos por Estados Unidos. El gobierno promete devolver el dinero con intereses. Emiten 2 billones de dólares en bonos y los subastan. ¿Quién los compra? Gobiernos extranjeros, fondos de pensiones, fondos de inversión, bancos y la Reserva Federal. Paso 3. La Reserva Federal decide comprar 500,000 millones de dólares en esos bonos. Esto se llama operaciones de mercado abierto. Ahora bien, aquí está el truco. ¿De dónde saca la Reserva Federal 500,000 millones de dólares para comprar estos bonos? Uno pensaría que ya tienen el dinero, que lo recaudaron de alguna parte, quizás de impuestos, depósitos o ganancias, pero no lo tienen. Lo crean de la nada. Así es como funciona. La Reserva Federal abre su sistema informático, accede a la cuenta del Tesoro, ingresa 500,000 millones de dólares y aparece. Eso es todo. No se movió oro, no se vendieron activos, nadie hizo un depósito. La Reserva Federal simplemente acreditó a la cuenta del Tesoro 500,000 millones de dólares que no existían un segundo antes. Los crearon ingresando números en una computadora. Entonces, ¿quién es el verdadero dueño de la Reserva Federal? Esto no es una teoría de la conspiración, es un hecho comprobado. Pueden consultar la lista de accionistas. El Banco de la Reserva Federal de Nueva York, el más poderoso de los 12 bancos regionales de la Fed, porque gestiona todas las operaciones de mercado abierto, es propiedad de los bancos miembros. Los principales accionistas son J.P. Morgan Chase, Citibank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America y otros bancos importantes. Estos bancos poseen acciones de la Reserva Federal de Nueva York. No son solo clientes, son propietarios y como tales tienen poder. Cada banco de la Reserva Federal Regional cuenta con un consejo de administración de 9 miembros. 6 de estos directores son elegidos por los bancos miembros. Los otros 3 son designados por la Junta de Gobernadores. Así, los bancos privados eligen a 2/3 de los directores de su banco de la Reserva Federal Regional. Estos directores eligen al presidente del Banco de la Reserva Federal Regional, y los presidentes de los bancos de la Reserva Federal Regionales forman parte del Comité Federal de Mercado Abierto, FOMC, que es el comité que decide la política monetaria. Por lo tanto, los bancos privados tienen influencia directa sobre la política monetaria a través de los directores que eligen. Es un sistema circular diseñado para otorgar a los bancos el control, manteniendo al mismo tiempo la apariencia de supervisión gubernamental. La estructura de propiedad de la Reserva Federal es intencionalmente opaca. No publican una lista de accionistas ni la cantidad de acciones que posee cada banco. Pero sabemos que los bancos más grandes son los mayores accionistas debido a su tamaño y su representación en los consejos de administración. Y sabemos que obtienen ganancias. La Reserva Federal está obligada por ley a pagar a los bancos miembros un dividendo anual del 6% sobre sus acciones. En 2015, este tipo de interés se redujo al 6% o al rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, el que fuera menor, pero sigue siendo una rentabilidad garantizada, sin riesgo, pagada antes de que el dinero llegue al Tesoro. En 2023, la Reserva Federal obtuvo unos 58,000 millones de dólares de beneficios. Pagó a los bancos miembros aproximadamente 2,000 millones en dividendos. Luego, envió los 56,000 millones restantes al Tesoro. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no entiende. Esos 58,000 millones de dólares de beneficios provinieron de los intereses de los bonos que posee la Reserva Federal. Bonos que compró con dinero que creó de la nada. Así pues, la Reserva Federal crea dinero, lo utiliza para comprar bonos del gobierno,
cobra los intereses de esos bonos, se paga a sí misma y a sus bancos miembros en primer lugar, y luego envía el resto al Tesoro. Es una estafa brillante. Se benefician creando dinero que no les cuesta nada crear, y el gobierno, es decir, los contribuyentes, les paga intereses indefinidamente. Analicemos el flujo del dinero desde su creación hasta la obtención de beneficios y veamos exactamente cómo se transfiere la riqueza de los contribuyentes a los bancos. La Reserva Federal crea 500,000 millones de dólares de la nada, sin costo alguno para ellos. Utilizan esos 500,000 millones para comprar bonos del Tesoro. El gobierno recibe 500,000 millones para gastar. Ese dinero circula en la economía. La gente cobra. Las empresas obtienen contratos. La economía funciona. Pero ahora el gobierno le debe 500,000 millones más intereses a la Reserva Federal. Digamos que a un interés del 3%, esos son 15,000 millones al año. ¿De dónde obtiene el gobierno 15,000 millones de dólares para pagar los intereses? De los ingresos fiscales, impuestos sobre la renta, impuestos sobre la nómina, impuesto de sociedades. Cada año, más de $1 billón de ingresos fiscales federales se destina al pago de intereses de la deuda nacional. Ese dinero podría destinarse a infraestructura, sanidad, educación. En cambio, se destina al pago de intereses. Y una gran parte de esos pagos de intereses va a la Reserva Federal. En 2023, la Reserva Federal tenía cerca de $5 billones en bonos del Tesoro en su balance. Con una tasa de interés promedio de entre el 2% y el 3%, eso representa entre 100 y 150 mil millones de dólares en ingresos por intereses al año. La Reserva Federal recauda entre 100 y 150 mil millones de dólares anuales en intereses del gobierno por bonos que compró con dinero que creó de la nada. ¿Qué hace con ese dinero? Primero, paga gastos operativos, salarios, edificios y operaciones. Eso representa unos 5 mil millones de dólares al año. Segundo, paga el dividendo del 6% a los bancos miembros. Eso representa unos 2 mil millones de dólares al año. Tercero, conserva una parte como capital excedente. Y cuarto, envía el resto al Tesoro. En 2023 envió unos 56 mil millones de dólares al Tesoro. Pero analicemos lo que esto significa. La Reserva Federal recaudó 150 mil millones de dólares en intereses. Conservó unos 5 mil millones para gastos y capital. Pagó 2 mil millones a los bancos miembros. Y envió 56 mil millones al Tesoro. Eso suma un total de 63 mil millones de dólares, lo que significa que unos 87 mil millones de dólares no están contabilizados en este cálculo simplificado. Pero la cuestión es que están recaudando enormes pagos de intereses sobre dinero que crearon de la nada. Y aquí está la clave. Esos intereses se pagan con tus impuestos. Tú trabajas, tú ganas dinero. El gobierno recauda una parte en impuestos. Ese dinero va al Tesoro. El Tesoro lo usa para pagar intereses a la Reserva Federal. La Reserva Federal obtiene ganancias. Y los bancos miembros que son dueños de la Reserva Federal reciben sus dividendos. Así, el dinero fluye de tu nómina a través del gobierno a la Reserva Federal y finalmente a los bancos privados. Esa es la transferencia de riqueza. Tú trabajas, los bancos ganan. Y el mecanismo es la capacidad de la Reserva Federal para crear dinero y cobrar intereses sobre él. Esto ha estado sucediendo durante más de 100 años. Billones de dólares se han transferido de los contribuyentes al sistema bancario a través de este mecanismo. Y es perfectamente legal porque los bancos redactaron la ley. Ahora, aquí viene la parte que realmente te sorprenderá. La deuda nacional nunca podrá pagarse. No porque los políticos sean irresponsables, no porque gastemos demasiado, sino porque el sistema monetario está diseñado para requerir una deuda permanente. Permíteme explicarte las matemáticas. Cada dólar existente fue creado por la Reserva Federal comprando deuda, principalmente deuda pública. Cuando la Reserva Federal compra un bono del Tesoro, crea dólares, esos dólares entran en circulación. Así es como se crean los dólares. Esto significa que cada dólar en circulación representa una deuda que alguien tiene con la Reserva Federal. Si sumamos todos los dólares en circulación, esa cantidad equivale a la deuda total contraída con la Reserva Federal. Ahora bien, imaginemos que el gobierno decidiera pagar toda la deuda nacional. Tendría que recaudar dólares mediante impuestos u otros ingresos. Tomaría esos dólares y se los devolvería a la Reserva Federal para pagar los bonos. La Reserva Federal recibiría los dólares y cancelaría los bonos. Pero aquí está el problema. Cuando la Reserva Federal recibe dólares y el pago de la deuda, esos dólares se destruyen, desaparecen de la masa monetaria. Porque recordemos que los dólares se crearon cuando la Reserva Federal compró los bonos. Pagar los bonos revierte la transacción. Los dólares dejan de existir. Por lo tanto, si el gobierno pagara toda la deuda nacional,
Cada dólar en circulación sería devuelto a la Reserva Federal y destruido. La masa monetaria se reduciría a cero. No quedaría dinero en la economía. No habría dólares para pagar a los trabajadores, ni dólares para comprar bienes, ni dólares en las cuentas bancarias. La economía colapsaría instantáneamente. Por eso la deuda nacional ha aumentado cada año desde 1913, salvo un breve periodo en la década de 1830, bajo el mandato de Andrew Jackson, antes de la existencia de la Reserva Federal. La deuda no puede disminuir porque la oferta monetaria no puede reducirse sin provocar un colapso económico. A medida que la economía crece, se necesita más dinero en circulación. La única manera de crear más dinero en este sistema es que el gobierno pida más prestado a la Reserva Federal, lo que genera más deuda. El sistema está diseñado para requerir una deuda perpetuamente creciente. No es un error, es su característica fundamental. Pero la cosa se complica aún más. Los intereses de la deuda no se generan cuando se concede el préstamo. Me explico. La Reserva Federal crea 500,000 millones de dólares y se los presta al gobierno. El gobierno debe 500,000 millones más, un 3% de interés. Digamos que son 15,000 millones al año. Pero solo se crearon 500,000 millones de dólares. Los 15,000 millones de intereses no se crearon. Entonces, ¿de dónde salen esos 15,000 millones? Tiene que provenir de dólares que ya están en circulación, lo que significa que alguien más tiene que endeudarse para crear esos dólares, o el gobierno tiene que pedir prestado aún más, lo que genera más intereses, lo que requiere más préstamos. Es una trampa exponencial. Cada vez que se crea dinero, se crea más deuda que dinero. Si la Reserva Federal crea 500,000 millones de dólares de capital, pero el gobierno debe 515,000 millones de dólares, incluyendo intereses, hay un déficit de 15,000 millones de dólares. Ese déficit solo se puede cubrir creando más deuda, lo que genera más intereses, lo que crea un déficit mayor. La deuda crece más rápido que la oferta monetaria porque los intereses no se crean con el capital. Por eso la deuda nacional es de 36 billones de dólares y crece en 2 billones por año, aunque recaudamos casi 5 billones en impuestos. Las cuentas no cuadran, no está diseñado para cuadrar. El sistema está diseñado para crear deuda impagable que genera pagos de intereses perpetuos. Y cada dólar de interés pagado es una transferencia de riqueza de los contribuyentes a la Reserva Federal y a los bancos que la poseen. Algunos presidentes comprendieron esta estafa e intentaron detenerla. No les fue bien. En 1835, Andrew Jackson saldó la totalidad de la deuda nacional. Fue el único presidente en lograrlo. ¿Cómo? Se negó a renovar la concesión del segundo banco de los Estados Unidos, que en ese momento era el Banco Central. Lo calificó de nido de víboras y corrupción. Vetó su renovación. El banco dejó de existir, y sin un banco central que creara dinero basado en la deuda, Jackson pudo saldar la deuda nacional, utilizando los ingresos provenientes de la venta de tierras y los aranceles. Por un breve instante, Estados Unidos tuvo deuda nacional cero. ¿Pero qué sucedió después? El pánico de 1837. Una depresión económica masiva. ¿Por qué? Porque al no crearse nueva deuda, la oferta monetaria se contrajo. La economía colapsó. El experimento de Jackson demostró que en un sistema monetario basado en la deuda, no se puede eliminar la deuda sin eliminar el dinero. En 1963, John F. Kennedy firmó la orden ejecutiva Muley 110. Esta autorizaba al Tesoro a emitir certificados de plata respaldados por plata sin la intervención de la Reserva Federal. Kennedy quería volver a un sistema donde el gobierno pudiera crear dinero directamente sin pedirlo prestado a la Reserva Federal. Se imprimieron 4,000 millones de dólares en billetes de Estados Unidos. Se llamaban billetes de Estados Unidos en lugar de billetes de la Reserva Federal. Era dinero libre de deuda, creado por el gobierno, no por la Reserva Federal. 5 meses después, Kennedy fue asesinado. Lyndon Johnson se convirtió en presidente. Una de sus primeras medidas fue detener la emisión de billetes de Estados Unidos. Los 4,000 millones que se habían impreso fueron retirados discretamente de la circulación. Volvimos a usar exclusivamente billetes de la Reserva Federal. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero todo presidente que ha desafiado seriamente el poder de la Reserva Federal ha enfrentado graves consecuencias. Abraham Lincoln emitió billetes verdes durante la Guerra Civil, moneda de deuda impresa por el gobierno. Fue asesinado. James Garfield habló públicamente sobre el peligro del control privado del dinero. Dijo: "Quien controla la oferta monetaria controla la nación". Fue asesinado meses después. Estos son hechos históricos, no teorías de la conspiración. Los presidentes que desafiaron el sistema bancario tuvieron finales violentos, y el poder de la Reserva Federal permaneció intacto.
Así que respondamos a la pregunta original. Si la Reserva Federal imprime dinero de la nada, ¿a quién se lo debe? La respuesta es a nadie. La Reserva Federal crea dinero de la nada. No hay prestamista, no hay acreedor, no le deben el dinero a nadie, son la fuente última de dólares. Pero el gobierno le debe el dinero a la Reserva Federal. Ahí está la clave. La Reserva Federal crea dólares comprando bonos del gobierno. Cuando compra un bono, crea los dólares para pagarlo. El gobierno recibe los dólares, pero ahora el gobierno le debe a la Reserva Federal el capital más los intereses. Y la Reserva Federal es propiedad de bancos privados. Así que la cadena de deuda funciona de la siguiente manera. La Reserva Federal, propiedad de bancos privados, crea dinero de la nada y se lo presta al gobierno. El gobierno le debe a la Reserva Federal y paga los intereses con los ingresos fiscales. Tus impuestos pagan intereses a un cártel bancario privado sobre dinero que se creó de la nada. La Reserva Federal no le debe a nadie, pero todos le debemos a la Reserva Federal. Cada dólar en tu cartera es un billete de la Reserva Federal, un instrumento de deuda. Usted tiene en sus manos pruebas de la deuda que el gobierno tiene con los bancos privados. Y esa deuda jamás podrá saldarse por completo, porque si así fuera, no habría dinero. El sistema está diseñado para requerir una deuda permanente que crece exponencialmente, la cual genera pagos de intereses permanentes que transfieren riqueza de los contribuyentes a los bancos durante más de 100 años. Este sistema ha estado en funcionamiento desde 1913. Billones de dólares se han transferido del pueblo estadounidense al sistema bancario a través de este mecanismo. Y la mayoría de la gente no tiene ni idea. Creen que el gobierno imprime dinero. No es así. La Reserva Federal, un cártel bancario privado, crea dinero y le cobra intereses al gobierno indefinidamente. La deuda nacional asciende a 36 billones de dólares. Jamás se pagará. Solo crecerá porque el sistema lo exige. Y cada año, más de $1 billón de sus impuestos se destina al pago de intereses sobre esa deuda. Intereses que fluyen a la Reserva Federal y a los bancos privados que la poseen. La pregunta de a quién le debe la Reserva Federal revela el engaño. No le deben a nadie, crean dinero de la nada, pero usted les debe, su gobierno les debe, y usted paga la factura a través de los impuestos. La ley de la Reserva Federal de 1913 fue el mayor robo de la historia. Transfirió el poder de crear dinero del gobierno a los bancos privados y les otorgó el derecho legal de lucrarse con él para siempre. Si esto le ha dado una perspectiva diferente sobre cómo funciona el dinero y quién lo controla, suscríbase. Porque entender la Reserva Federal es entender quién realmente gobierna Estados Unidos. No es el presidente, no es el Congreso, son los bancos, los que son dueños de la imprenta de dinero. Crean el dinero, cobran los intereses. Y usted paga la deuda. La Reserva Federal no le debe nada a nadie. Pero la verdadera pregunta es, ¿quién es dueño de la Reserva Federal? Y la respuesta son los mismos bancos que provocaron el colapso de la economía en 2008. Los mismos bancos que fueron rescatados con billones y crearon dinero. Los mismos bancos que se benefician de cada dólar de deuda nacional. Son dueños del sistema, y el sistema está diseñado para transferir riqueza de usted a ellos para siempre.